Hola, es un gusto poderles saludar a todos en esta hora. Es mi oración que Dios les dé bendición. Doy gracias a Dios por la oportunidad de podernos comunicar por este medio ahora que estamos atravesando tiempos de pandemia. Pues vamos a introducir el tema que nos ocupa en esta hora. Hemos estado estudiando la carta a los colosenses. Ya hemos explicado en ocasiones anteriores que el apóstol Pablo, al escribir la carta a los colosenses, está atendiendo a algunas situaciones que se han presentado en la iglesia. Ha habido personas que llevaron alguna doctrina equivocada y han confundido a la iglesia. Algunos han aprendido mal y están enseñando mal, mientras que otros están enseñando mal de una manera deliberada, sabiendo que el asunto está mal y así lo están haciendo. Él, en su escrito, el cual hace desde la prisión, está buscando que la gente se reafirme, que la gente revise su caminar con Cristo, que la gente afirme sus pasos en el Señor y que cada uno sepa quién es aquel Jesús en el que ha creído. Ya hemos platicado que Colosas era una ciudad que en otro tiempo había visto tiempos de gloria, valga la expresión, y que para cuando el apóstol Pablo escribe la carta, esta ciudad ahora se encuentra en decadencia y fue destruida unos 2 o 3 años más tarde por un terremoto debido a que estaba en una zona telúrica. Colosas recibe su nombre porque se veneraba a Coloso, una deidad griega que representaba al sol. Y ese era, digamos, parte del contexto en el cual se encontraba asentada esa iglesia a la cual el apóstol Pablo escribe. Cabe señalar que el apóstol Pablo nunca había estado en Colosas. La iglesia estaba siendo atendida por Epafras, aunque ahora el portador de la carta no era Epafras, pero la carta tenía que llegar a Colosas precisamente con la intención de reafirmar a la iglesia en los problemas que estaban atravesando. El texto que nos ocupa ahora es Colosenses capítulo 3, los versos 5 al 7. Un texto bastante interesante que dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Un texto bastante interesante que nos habla de la vida nueva y de la vida vieja y de las acciones que hay que llevar adelante dentro de la vida nueva. Así que vamos a meditar en una frase muy sencilla que está aquí. Vamos primeramente a pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y Padre, en este momento en el que nos disponemos a meditar en lo que es esta porción de la Escritura, queremos suplicarte porque tú hables a nuestras vidas y nos reveles algo
distinto, algo diferente, algo nuevo, algo que nos estremezca, que nos sacude, que nos sacuda, que nos dé convicción de lo que tú quieres de nuestra vida, de aquello que tenemos que buscar, así que este tiempo tengamos la certeza clara de que tú eres el que ha hablado y nos ha dado consejo en esta hora. Danos disposición y claridad tanto para entender como para explicar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, yo pudiera hablar de verdad muchísimo de este texto, bastante, ya que pues la Biblia nos permite, toda lo que es la teología, la exégesis, la hermenéutica, nos permite poder analizar palabra por palabra, y realmente podemos sacar muchas cosas, pero yo me limité nada más a una sola frase, y esa frase es precisamente la que va a dar título a esta presentación en esta hora. La frase que yo utilizo parte precisamente de la primera expresión del verso 5, cuando dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, porque incluso es la que da título a la presentación. Y yo puse como título una orden concreta. Así es el título que yo he puesto en esta hora a esta presentación. Una orden concreta. Entonces, si ubicamos nosotros el título y vemos el verso 5, repito, en la primera expresión: haced morir pues lo terrenal en vosotros, vemos literalmente que no hay lugar a duda. Tú me preguntarás, ¿y qué tanto le vamos a analizar a esto? Pero realmente hay una enseñanza que yo encuentro muy profunda en esta orden. El apóstol Pablo, repito, está atendiendo la situación de la iglesia, y hay que ubicar que la iglesia no es otra cosa más que un conjunto de personas unidas con una fe común. La iglesia es un grupo heterogéneo de personas con diversas necesidades que se han encontrado en Cristo Jesús y que ahora están unidas bajo ese nombre. Tú y yo, cuando hemos aceptado a Jesús como Salvador, somos parte de la iglesia. Estés donde estés. Nosotros sabemos que existe una iglesia en el sentido ideal y existe una iglesia en el sentido local. La iglesia en el sentido local es toda aquella congregación en el lugar, en la ciudad, en el templo en el que se congrega, aunque ahora, bueno, no estamos congregados en un templo por causa de la pandemia, pero nos identificamos bajo cierto nombre. Y la iglesia en el sentido ideal son todas aquellas personas que, incluso sin estar congregadas, han aceptado a Jesús como Salvador, reconociendo que estaban en pecado, y han reconocido que solamente Cristo les puede salvar. Ellos han hecho ese reconocimiento a Jesús, le han aceptado, le han reconocido como su Salvador y forman parte de esa iglesia que se encuentra en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, sin temor a equivocarme, quiero decir que está abarcando a las dos iglesias. Si bien es cierto que le escribe específicamente a la iglesia en Colosas,
también es cierto que abarca a cualquier cristiano en cualquier parte del mundo, esté congregado o no esté congregado. Simplemente si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. A ellos les está diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros. Esa es la orden concreta. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y es que para que exista ese vosotros que está en plural, y lo vamos a ver más al ratito, esa pluralidad se forma a través de un conjunto de individualidades. Sumar a mí, a ti, a él, a ella, a los otros, nosotros, y entonces se forma el vosotros, el ustedes, la pluralidad, la iglesia, el conjunto. A cada uno, pues, en particular, se encuentra donde se encuentra, pero partiendo de la iglesia en Colosas, les dice, hagan morir lo terrenal. Esa es la orden concreta. Pero para sacar mayor provecho de esta situación, para poder entender en toda su plenitud lo que el apóstol Pablo está explicando, vamos a analizar paso a paso los componentes de esta orden. Y vamos a mirar algo interesante. Y es aquí donde tengo yo el punto número 1 de esta presentación. El mandato está en segunda persona. Haced morir. Ahí tenemos al apóstol Pablo visualizado precisamente como la autoridad, dando una orden a los soldados. Esa orden él la puede dar porque a la vez él también ha recibido una orden de un superior. ¿Quién es este superior? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él también está en la cadena de mando. Él ha recibido la orden de Jesús y él sabe que la única forma de agradar al Señor es viviendo en santidad. Y entonces, como él lo sabe, les está pasando la fórmula a los otros soldados. Hagan morir. Literalmente es el mandato de un soldado cuando va a la guerra. Cuando el soldado va a la guerra, nada más tiene dos opciones con el enemigo. O lo mata o lo hace prisionero. Pero mucho cuidado, porque incluso aun cuando el enemigo esté siendo prisionero, esté siendo apresado, no deja de ser enemigo. Y si el soldado se descuida, ese enemigo que hoy puede estar reducido a un calabozo, encadenado, amarrado, sometido, si el vigilante se descuida, si el soldado se descuida, ese prisionero se puede rebelar y puede atacar al soldado, y ese enemigo que parecía reducido, que parecía sometido, se vuelve potencialmente su verdugo. El apóstol Pablo sabe eso. Literalmente está visualizando a los cristianos en tiempos de guerra. Somos soldados. Es lo que él está diciendo. Como soldados, tenemos un enemigo tremendo, poderoso. La misma enseñanza del apóstol Pablo nos ha explicado ya en diferentes ocasiones que tres son los enemigos del cristiano: el diablo, la carne y el mundo. Y precisamente ahí es donde surge el asunto de lo terrenal, la carne y el mundo. Y es lo que el diablo aprovecha. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Háganlo morir. No tomen prisioneros en esta guerra. Maten al enemigo. El enemigo es tu carne. Y mucho cuidado, porque la carne nos puede traicionar en el momento más inesperado.
cuando menos lo imaginamos. De hecho, precisamente por eso se llama traición, porque esta va a ocurrir cuando menos la imaginamos, cuando menos la esperamos. Nuestros propios apetitos que no quedaron reducidos a la nada, es decir, nuestros propios apetitos que aún quedaron allí vivos en nosotros, van a levantarse como el ave fénix y van a venir sobre nosotros y nos van a devorar, nos van a atacar. La razón por la cual muchos cristianos, después de haber caminado 10, 20, 25, 30 años, vuelven a caer en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en lo que sea, se debe precisamente a que su carne no quedó muerta. Dejaron un vestigio allí, solamente lo redujeron, pero en el futuro se descuidaron, la carne tomó fuerza, descuidaron la oración, descuidaron la comunión con Dios y la carne tomó fuerza, se levantó, los atacó y después los despedazó. Y de esta manera, ministerios se han acabado porque la carne se ha levantado y traiciona. Matrimonios se destruyen porque la fornicación se levanta y ataca. Personalidades íntegras se acaban porque el alcoholismo, la avaricia, resurge con mayor fuerza. El individuo se ha descuidado y estos hábitos que parecían haber sido olvidados, resultó que no lo estaban tanto. Y ahora hacen presa de esta persona y pueden terminar incluso con su carrera, con su ministerio, con su empresa, con su familia, etcétera. Por esa razón, pues, el apóstol Pablo está dando una orden de esta manera: háganlo morir. Que no quede vivo ese viejo hombre, que no respire. Asegúrense de que ya no tiene signos vitales. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo con relación a ese antiguo hombre que tú y yo conocemos bien. Sabemos incluso, como decimos en México, de qué pie cojeaba. Sabemos qué cosas son aquellas que le meten en tentación, que le abren las puertas precisamente para buscar lo malo, para buscar hacer todo aquello que desagrada a Dios. Entonces es muy importante, pues, cumplir con este mandato y nosotros a ese viejo hombre tenemos que hacerlo morir. Una orden, y eso es muy interesante, en términos militares podemos decir que una orden no se discute. Una orden simplemente se cumple. Una orden se cumple. Una orden realmente no es otra cosa sino el más alto privilegio. De hecho, como militar que yo fui, te puedo decir que en algunos de los artículos que rigen, bueno, no sé si aún sea igual después de tantos años, pero me imagino que debe de mantenerse, pero uno de los artículos en la Constitución Militar que rigen a los militares y es parte del honor de cada militar explica que el principio vital de la disciplina consiste en que tan noble es mandar como obedecer y que mandará mejor el que mejor sepa obedecer. Y literalmente es el contexto, pues, que el apóstol Pablo está teniendo en este momento. Somos soldados. Como soldados hay una orden a acabar con el enemigo. Por lo tanto, a ese viejo hombre, háganlo morir. Literalmente esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la cadena de mando de las fuerzas espirituales del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver el punto 2, allí mismo en esa expresión de la orden concreta. Porque la orden es específica y lo dice con toda claridad. ¿Qué es lo que debe morir?
lo terrenal. Lo identifica de una manera clara, lo terrenal. Hace muchos años, cuando yo era niño, y estoy seguro que algunos de ustedes lo van a recordar porque por allí todavía en épocas no muy lejanas, lo llegaron en alguna película. ¿Quién se acuerda del hombre nuclear con su ojo biónico? Yo todavía me emociono y en algunas ocasiones cuando he estado en algún campamento utilizo esa misma imagen. Bueno, no la voy a hacer ahora como lo hago en otras ocasiones, pero sí quiero utilizar una figura que se maneja con el hombre biónico, porque precisamente tiene un ojo muy especial, un ojo biónico. Y desde grandes distancias, yo me acuerdo cómo se veía la imagen en la televisión, cuando el hombre nuclear, el hombre biónico, con su ojo miraba en la distancia y se empezaba a notar el objetivo con una crucecita en la pantalla y era emocionante cuando el ojo biónico del hombre nuclear entraba en acción porque localizaba el objetivo a kilómetros de distancia. Me hace pensar en los drones del siglo XXI volando grandes distancias y cómo con sus altas tecnologías pueden localizar objetivos y se utilizan de muchas formas, tanto para hacer entregas quizás de alguna mercancía en alguna tienda, como hasta para cometer asesinatos. Lo acabo de ver en televisión, increíble. Pero son concretos. Pues bien, esta es la idea que está manejando el apóstol Pablo. No deja lugar a dudas. Nos dice bien claro qué cosa es lo que debe de morir. ¿Qué cosa es? Dice lo terrenal. Aquí se requiere incluso de mucha sabiduría poder determinar de una manera clara, concreta, precisa, con una precisión milimétrica o nanométrica, qué cosa es lo terrenal. Cuando nosotros no estamos versados en la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos buscando las cosas espirituales, podemos confundir las cosas del Espíritu de Dios con las cosas que no son del Espíritu de Dios. Y el apóstol está diciendo de una manera clara, hagan morir lo terrenal. El mundo actualmente nos bombardea con tantas cosas que parecen ser espirituales y no lo son. Y todas esas cosas las buscamos y tienen que estar bien muertas. ¿Por qué? Porque incluso no se van a morir solas. Según lo que leímos apenas en la expresión anterior, es que tú y yo tenemos que matar esas cosas, tenemos que hacerlas morir. Literalmente somos emisarios de Jesucristo, matando lo terrenal. Tenemos que hacerlo, morir, asfixiarlo, asesinarlo, que no viva, que ya no presente signos vitales, que se muera. Ya vimos por qué, porque nos puede traicionar. Lo terrenal nos puede traicionar y lo terrenal puede acabar con lo espiritual. Parece mentira, pero así es. Tú me dirás, pero ¿cómo es posible? Sí, porque somos nosotros los que le damos fuerza a lo terrenal. Por eso el apóstol me está diciendo, hazlo morir. Localiza el objetivo y actúa con precisión, con rapidez. Hazlo morir. Como un comando militar, como Rambo cuando va contra el enemigo, como la fuerza Delta, como los boinas verdes, como lo que tú quieras, como paracaidista, como fuerzas especiales de ataque o como, no sé, lo que tú quieras imaginarte en esos términos militares o policíacos con la más alta tecnología, si tú quieres verlo así, pero el asunto es claro, el objetivo es claro. ¿Qué es lo que debe desaparecer? ¿Qué es lo que debe morir? Dice sin lugar a dudas lo terrenal. Y aquí a la vez está implicando que se pueda marcar una enorme diferencia con otra esfera.
lo celestial. Porque si no puedo distinguir la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, no sé exactamente qué es lo que debo hacer morir. Tengo que ubicar realmente cuáles son las diferencias entre lo terrenal y lo celestial, para que yo sepa con claridad cuáles son las cosas que no debo tener en mi vida, que deben desaparecer de mis pensamientos, de mis hábitos, de mi vida, lo cual no debo cultivar, no debo buscar. Y tengo que saber cuáles son las cosas que sí debo alimentar, que sí debo fortalecer, las celestiales, las que sí debo procurar. Por eso en días pasados veíamos en la Biblia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora aquí me está diciendo, haz morir lo terrenal. Qué claridad tan pasmosa, qué mandamiento tan fuerte, tan concreto, sin lugar a dudas, sin ambigüedades. Un mandato en el cual no debemos vacilar para cumplir. Haz morir lo terrenal. Es como si me dijera, mátalo, ya, y ¡pum! ¡Fuego! Asegurarnos de que realmente esto se acaba y se acaba pronto. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos, porque un enemigo vivo en cualquier momento nos va a traicionar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese enemigo, que era nuestro prisionero, cobró fuerzas, puede someternos. Nos atacó a traición, nos somete, y entonces pasamos a ser sus prisioneros, o peor aún, el enemigo nos mata. Por esa razón es que estamos en una lucha de vida o muerte contra lo terrenal. Eso es lo que debe morir, porque si no, tarde o temprano, se volverá y nos despedazará. Así que recuerda, la orden es específica. Haz morir lo terrenal. Y vamos a ver el punto número 3. Hablé un poquito de esto hace rato, hoy solamente lo refuerzo. El objetivo es claro. Dice, ¿dónde? En vosotros. En vosotros. Es una invitación a la colectividad, a la iglesia, si es cierto, en forma general, pero a la vez a mirar a cada uno de manera individual. Es decir, es como un pase de revista, como cuando llega el oficial, forma a las tropas, porque eso es lo que realmente se hace en la milicia. Llega el oficial, forma a las tropas, y cada soldado, cada militar, al estar formado, sabe, conoce su responsabilidad. Debe de estar perfectamente aseado, bien uniformado, con su armamento bien ajustado, cumpliendo todos los lineamientos, tanto en su postura, en su vestimenta, en sus pues en sus armas, en todo, absolutamente en todo. Está pasando una revista mental. Eso es lo que está haciendo el soldado, eso es lo que hace el militar cuando le pasan revista. Está revisando incluso la manera en la que está formado. ¿Han visto cuando marcha un contingente militar? Se ve parejito, parejito. Parece, se mira una sola voz, ¿sí? Eso es lo que hace la milicia, ¿sí? Se escucha una sola voz, un solo contingente, un solo movimiento. Y simple y sencillamente, en ese momento, no se hace ninguna otra cosa más que obedecer
al superior, más que obedecer al que está dando la orden. Entonces, revisen, por favor, revisemos esta situación que el apóstol Pablo nos está poniendo a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Hagan morir lo terrenal. ¿En dónde? En ustedes. No mires hacia la izquierda, no mires hacia la derecha, no mires hacia adelante o hacia atrás, no mires los errores de los otros. Me está invitando a mirar mi vida, mi relación con Cristo. Y si es cierto, a la vez, a tratar de cuidar que el otro también tenga una correcta relación con Cristo. No es algo sencillo, no es algo sencillo, porque lo primero que mi pensamiento me dice es, ¿quién eres tú para corregir al otro? ¿Ya miraste tus propios errores? Lo primero que mi pensamiento me dice es que cuando miro o señalo el error de mi hermano, 3 dedos me están apuntando a mí y por eso cuesta trabajo. Pero en realidad se trata de que primeramente yo revise mi situación, mi vida, mi entereza, mi integridad y enseguida pueda yo ayudar al otro también en el mismo objetivo que tengo yo. Un asunto bastante difícil, bastante complicado, pero ahí tenemos un problema y un problema serio, los cristianos. ¿Cuál es ese problema? Hemos recibido una orden. Hagan morir lo terrenal en cada uno de ustedes. Examínese cada uno a sí mismo, me estaría diciendo el apóstol Pablo. Revísese cada uno a sí mismo. Escudriñe sus pensamientos, sus intenciones, sus palabras. Revise su relación con Jesucristo. Revise su tiempo de comunión con Dios, su tiempo de oración, su tiempo de estudio de la palabra, su tiempo de comunión con los santos. Revise realmente ese caminar con Jesucristo. Mida su vida con quien realmente la tiene que medir. Si yo me comparo con otros creyentes, siempre voy a ganar. Yo al compararme con otros, siempre voy a ganar. Si yo me comparo con Jesucristo, entonces voy a poder saber cuál es mi verdadera estatura. Así que el objetivo es claro. Debe morir lo terrenal en mí. No puedo dejarlo respirando. No puedo dejarlo vivo. No puedo dejarlo allí porque ya lo sabemos y lo reitero. Se va a levantar, me va a atacar y me va a destrozar. Y puede hacer de mi vida lo que nunca me imaginé por una sola razón. ¿Cuál? Por mi descuido, por no haber cumplido una orden que está con una claridad ineludible en la palabra de Dios. Así que no hay vuelta de hoja. La orden es concreta, la orden es clara y demanda un cumplimiento pronto. Y la orden dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Ya. Así es esta situación. Para concluir este momento, solamente quiero hacer una recapitulación rápida de estos 3 puntos. Recuerda, la idea de la orden que encontramos en el texto que nos ocupa, en el verso 5 de Colosenses 3,
es que esta es una orden concreta. ¿Cuál es esa orden concreta? Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y lo desglosé en 3 puntos. 1. El mandato está en segunda persona. Recuerda, una orden no se discute, una orden se cumple. La orden es específica, no me deja lugar a dudas. ¿Qué debe morir? Lo terrenal. El objetivo es claro. ¿Dónde? En vosotros, en ustedes, en todos y cada uno de nosotros, los que componemos la iglesia de Jesucristo. Porque somos soldados de Jesús. Estemos donde estemos, nos encontremos donde nos encontremos. Pero la Biblia explica que un día el Señor nos podrá decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O que quizás nos dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para evitar esta última expresión, es pues necesario que lo terrenal en nosotros esté muerto y bien muerto. Que Dios te haya dado bendición.